Ahí ya estamos grabando. Vamos a compartir pantalla. Bien, y acá estábamos ahora empezando embarazo. De embarazo, acordate que vamos a la primera parte, que son los signos de presunción, probabilidad de certeza. La presunción siempre es totalmente casi inespecífica, hay mucha carga de subjetividad, ¿sí? La cialorrea, los vómitos, modificaciones del apetito, el gusto, el carácter, la irritabilidad, tristeza. Todo eso hace cuestiones que no tienen por qué estar sujetas a la gestación. Por eso son totalmente de presunción, ¿sí? En cambio, la probabilidad, ¿sí? Acá ya puede haber claramente alguna cuestión que marque un rumbo, ¿no? No hay mucho por decir, no, esto puede ser cualquier otra cosa. Sí, puede ser algunas cosas. Si interesa algunas cosas, es estar embarazada. Entonces, los signos de probabilidad, ¿sí? Que es el segundo en esta escalera, tenés que ya, si se dan en una mujer en edad fértil, con periodos regulares, y bueno, ya son signos que son muy premonitóricos. Entonces tenés la menorrea, la forma globosa del fondo del saco del útero, que es el signo de Noble-Budin, las contracciones de Braxton Hicks, que acuérdate que son contracciones totalmente aisladas, irregulares, que no desencadenan ninguna modificación del cuello uterino, que solamente se muestran como un dolor lumbar, ¿sí? No, pero no es una contracción como vamos a ver la expresión de trabajo de parto, y aparece quizás lo que más se deja ver, que es lo que uno puede ver, que es el cloasma gravídico, ¿sí? Que se da mucho en el rostro por lo que habíamos dicho, esa insulinoresistencia tan propia de la gestación, para que Perdón, cuando... Sí, perdón, profe, que lo interrumpa. En el módulo, la menorrea aparece en el segundo signo de probabilidad, pero la profesora Vanessa no había dado unos apuntes sobre los cambios gravídicos y ella lo pone como primer síntoma en los signos de presunción. eh, ¿Entrarían en ambos? a ver, para la gestación, la menorrea en una mujer en edad fértil que tiene periodos regulares y es de probabilidad. Ahora, si yo te digo, mira, yo soy absolutamente irregular y puede ser de presunción, depende del caso. Estos signos y síntomas que están sacados del consenso de Sardá, ¿sí? Dicen que, bueno, que si usted tiene ante usted una mujer en edad fértil, con periodos muy regulares y que tiene un atraso en su menstruación, hace la probabilidad. Ahora, si no es así, y puede ser que sea de presunción, ¿sí? Y obviamente, si estoy fuera Pero del... generalizando, o sea, si hablamos de una manera más generalizada, la menorrea sería más signo de probabilidad que de presunción. Es que es más de probabilidad en el contexto de una mujer en edad fértil con periodos regulares, ¿sí? Perfecto, Yo creo gracias. que por ahora, para no entrar en conflictos con qué respondo o qué no, uno como alumno, recuerden que el módulo es, en ese sentido, es el que va a dividir las aguas, ¿sí? Porque cuando uno tiene que cotejar aquello que responde con lo que el docente dio de clases, el, el módulo es sin duda el espacio que va a decir sí o no está bien. Los apuntes son muy bienvenidos. Si, por ejemplo, si habría una pregunta de modificaciones gravídicas, que eso lo vieron con la profesora Vanessa, y la profesora Vanessa le dice, de este apunte yo voy a usar para las preguntas, y ese será el apunte que defina la respuesta. Pero para lo que es signos y síntomas de presunción, probabilidad y certeza, que eso lo vieron conmigo, el módulo es el que lo define, ¿sí? Así que si hay preguntas de modificaciones, bueno, usemos el apunte que nos dio la profesora Vanessa. Si hay preguntas de lo que estamos viendo ahora, usamos el módulo,
¿sí? Que por lo menos fue lo que se consensuó hace un tiempito entre los profesores. Alguno aporta, porque si hay algo nuevo, y bueno, lo nuevo hay que escucharlo, no hay que desestimarlo, por favor. Decíamos que aquello que se ve, obviamente, hace a la probabilidad de decir, bueno, ya no es que la mujer dice que tiene muy periódicamente dolores en la cintura, que le viene, que se va. Bueno, el cloasma se deja ver rápidamente en el rostro de la mujer, al igual que la línea alba, ¿sí? Que son como el antecedente de que toda gestación se comporta diabetógenamente, ¿sí? Cuando el 9, después del recuperatorio, se habilite en la página el tema diabetes gestacional, que es un tema que se ve totalmente autónomo, lo ven ustedes solitos, con un video, con tareas por hacer y foros por participar, van a ver que dice el apunte, toda gestación se muestra siempre como un evento diabetógeno. Entonces, esta insulinoresistencia, como vimos que hay en personas no embarazadas, que vimos la cantosis nigrans, que era como esas, uno ve, parece que tuviera el cuello sucio, la zona cervical sucia, percudida, no es así, eso se llama cantosis nigrans, que es muy propio de la insulinoresistencia. Muy bien, signos de certeza y, por supuesto, la cuantificación cualitativa y cuantitativa de la hormona gonotrófica coriónica humana, ¿sí? Eso hace a la gestación, ¿sí? Porque la produce el embrión y la placenta, entonces no puede haber esta hormona si no hay un embrión y una placenta. Si bien hay a veces las hemorragias, dentro de las hemorragias de la primera mitad, la enfermedad, la degeneración trofoblástica, que es la mole diatiforme, puede desencadenar gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Pero bueno, ahí no hay gestación que progrese alguna, pero en este caso, su presencia cualitativa en la orina, que es lo que aparece en estos famosos dispositivos de medición hogareños como el EVA-TEST, y el que da certeza es el dosaje de la subunidad beta en laboratorio, cuantitativamente son diagnósticos de certeza, ¿sí? Lo mismo que la visualización de los sacos embrionarios, el embrión, el feto, los movimientos fetales, eh, la ocultación de latidos fetales, todo eso hace y habla de la certeza, ya no hay nada por querer diferenciar. Muy bien. Volvemos a evaluar y a calcular la fecha posible de parto. Recuerden que la regla de Nigel es la que estamos usando, donde es a partir de la FUM, fecha última menstruación, más 7 días, menos 3 meses, y el año, acuérdate que hasta el mes de enero, febrero y marzo, nos quedamos en el año actual, y abril en adelante pasamos al año siguiente, ¿sí? Acuérdate, más 7 menos 3 y el año, bueno, va a depender de cuándo, hasta dónde llega esos 3 primeros meses. Llega hasta marzo, me quedo en el mismo año. Abril en adelante, paso al año siguiente. Y también lo que no está acá y ya aparece va a aparecer en la nueva versión del módulo el cuatrimestre que viene, es el cálculo de la edad gestacional. Acuérdate que eso lo hemos publicado en el aula virtual de cómo se calcula, y también lo hemos compartido, creo que acá en el grupo, de cómo calcular la edad gestacional, y si no compartido después lo hago. La edad gestacional es muy importante calcularla porque, como hemos visto, todo se habla en edad gestacional, en semanas. No hablamos en meses durante la gestación, hablamos siempre de cuántas semanas tiene de gestación nuestra paciente. Y el cálculo era bastante fácil, tenés que tener un calendario encima, que eso va a estar publicado en el parcial, en el recuperatorio, así como lo estuvo en el parcial, y te dice, bueno, la FUM es importante, y también el día de visita, de cuando yo estoy queriendo calcular. Y del mes de la FUM
¿sí? Lo que vos tenés que hacer es, al caudal de días que tiene ese mes, le restás la fecha de FUM. Y ahí te quedan los días que estuvo ya gestando. Sumás todos los meses que están en el medio completos y el último mes que yo vengo a la visita, por ejemplo, si yo vengo el día 10, digo cualquier cosa, 10 de mayo, a mi control prenatal o al primer día que controlo, le sumo esos días del mes, 10 días del mes. ¿Sí? Entonces, para calcular la edad gestacional me voy al mes de la FUM y al mes de visita. Del mes de la FUM, digo, ¿cuántos días tiene este mes? Tiene 30. Y yo voy el día 20, el 25 fue mi FUM, bueno, de 30 días menos 25, tuve 5 días embarazada. Luego sumo todos los días totales que tiene cada mes que están en el medio. Y en el último mes que yo vengo a la visita, por ejemplo, vengo el día 10 de mayo y bueno, sumo 10 días de mayo. No hago ninguna resta. 10 días de mayo. Todos esos días sumados, el de los días embarazadas del mes de FUM, los días de visita del último mes, más los intermedios, ese total lo divido por 7 y te va a dar, si te da un número entero, ya son semanas directamente. Si te da un número entero, coma 4, por ejemplo, me da 20,4, son 20 semanas de gestación más 4 días. Hasta 7 días puedo decir 20 semanas de gestación más 7 días. Si me da 8 días, voy a decir 20 semanas más una semana que tengo al lado, 21 semanas más un día. ¿Sí? Para que ese huérfano que me queda de la más de una semana, se le suma a las semanas totales. Después le paso un video chiquitito para que eso va a quedar mejor explicado que esto yo que estoy haciendo en el aire. Muy bien. De control prenatal, acordate que como los requisitos que no pueden perderse, esto lo vamos a volver a preguntar. Acordate que un control prenatal debe ser precoz, es decir, iniciarse cuanto antes aparece la sospecha en lo posible, por eso debe ser precoz, debe iniciarse rápidamente en el primer trimestre del embarazo, tan pronto se haya diagnosticado el embarazo para establecer fehacientemente la edad gestacional por FUN o ecográficamente, que es el método más y menos infalible, para iniciar todas las acciones de prevención y promoción de la salud y obviamente saber si es un embarazo de riesgo o no. Entonces, si yo digo, ¿por qué el control prenatal debe ser precoz? Bueno, porque busca iniciar rápidamente acciones diagnósticas de prevención y promoción de la salud materno-fetal y obviamente controlar todos los que pueden ser factores de riesgo. Cuanto más temprano esto precozmente se detecte, mejor aún. Periódico. Los controles prenatales tienen frecuencias, ¿sí? Y son frecuencias que no están solamente sujetas a factores de riesgo, sino que también tienen un factor de riesgo diferente que es el social, el psicológico, y el médico está sujeto a lo que ya conocemos. Si yo tengo un trastorno hipertensivo crónico, ya está, es un factor de riesgo. Pero en los controles prenatales no se desestiman factores sociales y psicológicos, ¿sí? Son muy importantes. Completo, bueno, cuando se evalúa y se cuida y se busca hacer prevención y promoción de la salud, no solamente se piensa en la salud obstétrica, sino en la salud fetal, en la salud ginecológica y en la salud en general de estas mujeres que están embarazadas. Y debe ofrecer amplia cobertura, es decir, debe promover un control prenatal a la mayor cantidad posible de población, pensando en programas educativos, garantizando, bueno, la igualdad, la accesibilidad y la gratuidad de esta atención, ¿sí? Entonces, cuando se habla de amplia cobertura, es pensar que los controles prenatales deben alcanzar a la mayor cantidad de población posible que, bueno, está gestando, ¿sí? Para iniciar diferentes programas que atiendan a la necesidad de la salud de la mujer que embaraza y del feto en gestación. Muy bien. Del control prenatal, esto también es muy importante, puede preguntarse en esta oportunidad, acuérdense que
siempre es una pregunta, y es algo que yo les dije que nos está llamando la atención últimamente, que tenemos muchas mujeres que están gestando y que inician la gestación ya con sobrepeso o obesidad, y eso se vuelve un factor de riesgo para el mismo embarazo y para el trabajo de parto. Y bueno, ni que hablar si embarazamos y empezamos a ganar un peso totalmente inadecuado por encima de lo que esperamos como normal. El concepto de normalidad, aunque hay mucha gente y sociedades que les molesta, sociedades científicas, que les molesta, la biología y la medicina necesita del concepto. Por eso vamos a tener, a partir del cálculo del índice de masa corporal, recordad que el índice de masa corporal se calcula el peso de la persona dividida la talla al cuadrado, que es lo mismo que dividir 2 veces al peso. Acordate que eso es importante. Esto, que también lo vimos en el carnet perinatal, porque no es que vos tenés que memorizarlo, a vos te lo tienen que mostrar. No pasa nada, no hay que memorizarlo. Lo que tengo que calcular es el índice de masa corporal, que es un saber previo, y que eso ya creemos que todos ya lo sabemos en un tercer año, acordate, peso dividido la talla al cuadrado. A partir de tener ese índice, lo interceptás con las semanas de gestación y ahí vamos a saber si tenemos un peso dentro de lo normal o tenemos sobrepeso. ¿Sí? Los extremos, que es el déficit de peso que acá le pusieron enflaquecida, no corresponde esa palabra, pero bueno, yo fui como está en el consenso, dice enflaquecida, podríamos ir adelgazada o en déficit, y la obesidad, que está bien, se dice obesidad en cualquiera de sus grados, 1, 2 y 3. Entonces, la tolerancia se muestra dentro de lo normal y eventualmente el sobrepeso. Acuérdense que al finalizar una gestación no deberíamos haber ganado más de entre 12 a 14 kilos. Así que no pierdan la posibilidad de recordar cómo calcular el índice de masa corporal y la interceptación con las semanas y decir, ¿cómo está en riesgo mi paciente? ¿Tiene riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Muy bien. ¿Qué es la tensión arterial? ¿Cómo la controlamos? Recuerden que es muy importante reconocer el cómo tomamos, ¿sí? Pues yo puedo definirla, puedo entender un montón de trastornos hipertensivos, pero si yo veo que la persona está controlando mal, bueno, el valor que me va a dar no sirve para nada. Un brazo por debajo de, ¿cómo se llamaba esa línea que aparecía imaginariamente en la línea media axilar y que cuarto espacio intercostal hacían como ahí una referencia muy importante? ¿Cómo se llamaba? El eje febrostático. Muy bien, el eje flebostático no solamente sirve para métodos invasivos, como lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre en pediatría y en la práctica integrada, sino que sirve para tu control. Cuando vos decís que el brazo tiene que estar solidario al tórax, por ejemplo, ves acá el brazo, está muy estirado, este brazo tendría que estar un poquito más cerca del tórax del paciente, tiene que estar un poquito más cerca. Porque cuanto más alto está el brazo del eje, acuérdate que los valores te van a dar indirectamente proporcionales. Es decir, a más altura el brazo, a más altura se aleja del eje, los valores van a ser más bajos. Al revés, ponle que yo tengo un paciente que está en una camilla, que las camillas no sé por qué, pero cada vez las hacen más angostas. A contrario de lo que nos está pasando a los pacientes, que cada vez nos vienen con más obesidad. Cuando el brazo está caído por debajo del eje flebostático, porque no tiene lugar donde ponerlo, y a mí se me ocurre controlar la tensión de esa manera totalmente inadecuada, los valores van a ser indirectamente proporcional. A menor, cuanto se aleje del eje por debajo, los valores que vos vas a aplicar están por encima. ¿Sí? Muy bien. Acordate entonces que a veces hacemos esa pregunta. ¿Qué estamos viendo en relación a estas líneas imaginarias? ¿Y qué pasaría si yo controlo inadecuadamente en relación a si me alejo por encima o por debajo de ese eje? ¿Cómo van a ser los valores? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Las vacunas, ¿sí? Recuerden las vacunas, sigue siendo un tema muy importante
por favor, no me pongan que los antihipertensivos son vacunas, porque no es así. Hubo un par de personas que lo pusieron. Yo entiendo que alguien se confundió y el otro miró y dijo, bueno, pongamos lo mismo porque parece ser que los antihipertensivos son vacunas. Ojalá no habría hipertensos en el mundo. Pero todavía no lo tenemos. Lo que sí sabemos es que la triple bacteriana A celular es importante. Triple bacteriana A celular, no las virales, ¿sí? Y si pones triple bacteriana, pone A celular, porque es la que corresponde. La gripe, la antigripal, en cualquier momento del embarazo, hasta 10 días después del puerperio. Completar o iniciar el esquema antihepatitis B, ¿sí? Corresponde decir antigripal, antihepatitis, ¿sí? Esto es algo que acá yo tengo que modificar, porque cuando uno dice, le voy a dar la hepatitis B, no, le vamos a dar la vacuna antihepatitis B, porque si no parece que yo le voy a inocular el virus al paciente. Iniciar o completar. Acá, acordate que yo a muchos les dije, me pusieron hepatitis B, ¿qué? ¿Inicio o completo? O ambas, pero ponelo. Y una vacuna de reciente incorporación desde el año pasado, la vacuna contra el virus incisional respiratorio. Es muy, muy importante. Y la del COVID, SARS-CoV-2, COVID-19, es la vacuna que necesita, es la única vacuna que necesita indicación médica. Y que todavía el esquema es una anual para todas las personas, por lo menos hasta los 50 años, hasta los 49 años de edad. Altura uterina, ¿sí? Acuérdate que esto es importante. Si yo te pongo la imagen, esta, vos decís, bueno, ¿qué está haciendo la enfermera? La enfermera está determinando la altura uterina, que es parte de los controles prenatales, que lo que determina es la distancia entre la sínfisis del pubis y el fondo del saco uterino, ¿sí? Y que de alguna manera permite de forma indirecta valorar el crecimiento fetal, ¿sí? Y había una pregunta, y suele repetirse siempre, que a esta medida antropométrica, ¿sí? Deja abierta la sospecha de qué pasa cuando la altura uterina, que sabemos que de la semana 22 a la semana 32 tienen una correlatividad 1 a 1, después se modifica, entonces, bueno, se sigue tomando a expensas de saber que no es muy exacta, pero de la 22 a la 32 es 1 a 1, acordate que alturas por debajo de lo esperado como normal, vimos dos cositas nada más, por ahora que podría dar a repercusión. El retraso del crecimiento intrauterino y los oligoamnios. Y en cambio, una altura por encima de lo normal, yo puedo esperar el polidramnio, la gestación de un feto macrosómico, ¿sí? Y también los embarazos gemelares, por ejemplo. Muy bien. Está la cinta para la valoración de la altura uterina, carnet perinatal, ¿sí? Puede haber una pregunta que te diga, aquello que usted ve en gris, porque una fotocopia blanco y negro la vas a ver esto en blanco y esto en gris. ¿Qué significaba cuando veíamos en gris? ¿Se acuerdan que yo les dije en clase, en presencial? ¿Que era de riesgo, puede ser? Muy bien, todo lo que vos veas que tiene una X en donde está sombreado, decís, ojo al piojo porque tiene un dato que hace a un riesgo, ¿sí? Bueno, yo lo saqué para que no, porque ahí abajo lo dice, ¿ves? Acá dice, en el carnet, como que es un documento vital, dice, todo lo que está en amarillo indica que es un factor de riesgo, ¿sí? Y vimos que desde la educación, si es alfabeta o no, ¿sí? Hace un factor de riesgo, si es soltera, si vive sola, ¿sí? Esos factores que vos ves que son factores de riesgo. La edad, menos o más de 35 años o menos de 15 años. Y la cuestión es que uno dice, y sí, conocer, por ejemplo, si consumen folatos, por ejemplo, el folato es ácido fólico. ¿Sí? Si consume o no consume, y es un tema de riesgo. Si no lo consume, es un problema. Pero vos fíjate que temas como entiende en el sentido de sabe escribir, sabe leer,
¿sí? Yo puedo entender, pero no saber escribir y leer. Pero si yo digo, ¿sabe leer, sabe escribir? No, es un factor de riesgo tan importante como, no sé, consumir drogas, que no deben hacerse. Muy bien. Eso para que recuerdes que los factores de riesgo en la mujer embarazada, obviamente, son importantes, más allá de las patologías. ¿Qué más? Listo, terminamos, porque acá ya empiezan los problemas de embarazo, que todo esto es para el segundo parcial. Bueno, ahora escucho dudas y preguntas de ustedes. Las que tengamos puntuales, ¿no? Es decir, bueno, me tengo esta duda, cosas puntuales y chiquitas, no te puedo dar la clase entera de vuelta. Perdón. Yo, profe, con lo Sí. del el índice de masa, Corporal, IMC. claro, eso. ¿Cómo era el cálculo? El cálculo, No lo acordate, entendí. era el peso, ¿sí? Mira, acá te lo voy a mostrar. Sí. El peso dividido la talla al cuadrado. Mira, ¿vos tenés una calculadora a la mano o el celular a la mano? Sí, tengo. Bien, mira, hacételo vos. ¿Cuánto pesás? Yo, 62 kilos creo que pesaba. Bien, 62 kilos. Dividirlo, ¿cuánto tenés de altura? 1,72 m. Muy bien. Pone entonces tu peso, dividilo Sí, por 1,72. sí. Y ahora volvé, lo que te da, volverlo a dividir por tu altura nuevamente. Ahora sí entendí. Ahora Bien. sí entendí. Lo que te da, quizás te diga, no sé, por tu altura y tu peso va a estar en, no sé, 20,8, Sí, 21,2. 20,9, sí. Bueno, Me dio eso. estás en un índice de masa corporal normal. El índice de masa corporal normal es 18,9 a 24,9 kilogramos por metro cuadrado, así se informa. Kilogramos por Listo. metro cuadrado, porque vos dividís por 2 veces la talla. Y Sería eso, entonces, claro, claro, el peso y lo que me da, y lo divido por la altura, que si me da, claro, entiendo. Ok, lo ok. dividís 2 veces. Al Ok, peso del paciente lo dividís 2 veces por su altura. Y en el carnet ok. perinatal lo interceptás con la semana de edad Listo. gestacional. Entendí, sí, sí. IMC, semana. Que era, perdón, como era de 20 a 30 el normal, como el índice normal. No. Va cambiando con la Ah, gestación. ok. Viste Ah, que ok, tiene una ok. sombra que sube, que Sí, está en listo, sí, blanco, sí. que sube. Sí, A sí, sí. mayor edad gestacional Está se el espera módulo, un IMC diferente. Lo claro. importante es que vos estés dentro de lo normal, por lo menos. ¿Sí? A No veces sobre... entendía eso, claro. Como el cálculo. Yo hacía Claro, el peso y lo dividía por el peso y después la altura. O sea, como que no entendía, claro, la fórmula. Yo la fórmula. entendí. Listo. Porque lo que me da ahí es por la altura. Como que lo divido por la altura. Sí, es el peso y lo dividís 2 veces por tu altura. El primer Listo. resultado lo volvés a dividir por tu altura y te va a dar ese número que a vos te dio, 20,8, lo que Sí, sea, y cuando veas en el examen el carnet perinatal, mira el percentilo que está ahí publicado, decís, tengo el índice de masa corporal y lo intercepto con la semana de edad gestacional, y ahí a donde se unen los ejes, voy a mirar en la imagen, ¿en qué franja está? ¿Tiene obesidad? ¿Tiene sobrepeso? ¿Es normal o tiene déficit? listo, profe. Listo. Dale, dale, dale. Buenísimo. ¿Alguna Gracias. otra pregunta más? No. Bueno, hagamos una cosa. Si ya no hay preguntas por hacer, damos por finalizada la tutoría. Obviamente vos decís, che, este tema no lo tocó, estudialo, porque es imposible todo abarcar. Y después, si ustedes tienen, después voy a poner en el grupo cuánta gente necesita revisar las matemáticas, y si vemos que es un número de gente importante, yo ahora pongo tipo una encuesta en el grupo de WhatsApp, hacemos algo en la semana cuando yo llegue del trabajo, hacemos un Meet y bueno, el que necesite, vía Meet, lo vemos. Pero va a ser después de las 18 horas, porque la semana ahora del lunes, yo estoy en un jurado docente y voy a estar de 8 a 17 horas entrevistando docentes. Así que estaré saliendo de la escuela a las 5:30, 5:40.
llego a casa, así que si hacemos un Meet para repasar solamente las matemáticas y los balances, va a ser pensarlo para eso de las 7 de la tarde, ¿sí? Así que yo ahora voy a Profe, poner una encuesta a ver cuánta gente somos que necesita eso y lo haremos en algún momento de la semanita. ¿Dale? profe, ¿Sí? profe, con los cálculos, Sí. como que va a ser, o sea, la misma forma, por así decirlo. O sea, Sí, como la misma temática. vamos a volver a O sea, preguntar lo que hemos practicado listo. de gramos, miligramos, Ok, ok. microgramos, el balance con interrupciones, no sé, el paciente le tengo que pasar un antibiótico, suspendo el plan de analgesia 1 horita, Ok, entonces listo. va a tener eso nada más. Hay Claro. drenajes, entonces cuando calculo el ritmo diurético, recordá que si yo tuve un emesis, tengo un drenaje pleural, el resultado del egreso me da 1000 y tengo 800 de orina nada más, bueno, el ritmo diurético, acordate que te dice, decime cuánto oriné, no me metas otro egreso, porque me vas a dar un número totalmente erróneo. Eso es Ok, ok. importante. Dale. Bueno, gente, gracias por haber venido. Sigan estudiando. Tenemos mucha fe de que debería irles bastante mejor de lo que les fue en el parcial, pero bueno, ahora depende un poquito ya más de ustedes. Dejo un rato una encuesta y cualquier cosa nos vemos en la semana. Y si alguien tiene una duda muy puntual, me manda un mensajito por privado y trato de responderlo cuanto antes. Feliz día ayer del trabajador y nos vemos en cualquier momento. ¿Sí? Nos vemos, gente. Gracias, Profe, nos profe. vemos. Chao, Igualmente, Diana. profe. Gracias. Un amiguito. Feliz día también, profe. Gracias.